Bueno, senderistas, estamos continuando, ¿no?, con este primer resumen de lo que hemos ido descubriendo del Evangelio de Juan. Vamos a leer resumir estos primeros 5 capítulos que hemos leído, y en ellos podemos encontrar cosas muy interesantes. Durante estos primeros capítulos, hasta el capítulo 12, podemos ver que una de las palabras que se repite mucho es luz, y es como un tema constante en lo que Juan está tratando de decirnos. Pero el capítulo 1 comienza con esta afirmación que ya te adelanté en el intro del libro, sobre Jesús siendo el verbo, y el verbo era Dios. Pero no solamente eso, sino que encontramos también el primer testimonio sobre quién era Jesucristo, y viene de Juan el Bautista. ¿Pudiste ver eso? Juan capítulo 1 empieza contando lo que otros, va diciendo lo que otros creían o decían sobre quién era Juan el Bautista. Luego capítulo 2, 3 y 4 empezamos a encontrar algunos de los milagros de Jesucristo, pero no cualquier milagro, sino de estos que solamente se encuentran en el Evangelio de Juan. Capítulo 2 habla de cómo Jesús transformó el agua en vino. Luego conversamos un discurso en el capítulo 3, y esto es muy interesante porque Juan está dando detalles que solamente él tiene. Y él está hablando sobre este discurso muy interesante, o esta conversación que tuvo Juan con Nicodemo. No solamente ese, sino que encontramos en el capítulo 4 la conversación con la mujer samaritana. Estas dos conversaciones solamente las encontramos en el Evangelio de Juan. Es como si Juan estuviera completando todas aquellas cosas o detalles importantes que pareciesen que los otros escritores de los Evangelios olvidaron. No solamente eso, hay tantas cosas. Capítulo 5 creo que es uno de mis favoritos de este Evangelio, porque 6 veces en este capítulo, una tras otra, Jesús declara que Él fue enviado por Dios. Muchas personas siempre dudan de quién era Jesucristo, y hoy en día hay quienes dicen que Jesucristo era un gran maestro, un buen hombre, una persona de una gran moral. Pero vamos a ser honestos, o una persona que afirma ser el Hijo de Dios, o realmente es quien era o era un loco. Y en este capítulo, el capítulo 5, parece que Jesús está diciendo una y otra vez, sin duda alguna, yo soy el Hijo de Dios, yo he sido enviado por Dios. O realmente era un loco, o realmente era quien decía ser. Para terminar este breve resumen de estos primeros 5 capítulos, hay algo que a veces pensamos y encontramos en el capítulo 3, quizás uno de los versículos que probablemente has escuchado o más veces has escuchado, es sobre: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por él. Y esto sin duda es una gran muestra de su amor. Pero la mentira, o a veces un poco de la duda que a veces tenemos, es cuál es el estado realmente de las personas, con Cristo o sin Cristo. Y te hablo como una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo. A veces pensamos que tenemos algo que contar, pero a la vez pensamos cómo hacerlo. Porque parece que si contamos a las personas sobre quién es Jesús y lo que Él ha hecho por ellos, si ellos le rechazan, parece que le estamos poniendo en un problema. Pero la realidad es que el versículo 18 dice que los que están sin Cristo ya están condenados. Con estas palabras simplemente quiero animarte a que no calles, a que cuando puedas o tengas cualquier momento, toma la oportunidad para hablar a alguien sobre quién es Jesús en tu vida. Porque no importa lo que ellos hagan, realmente lo que tú estás tratando de dar es una oportunidad a ellos para que puedan creer en aquel que Dios envió para demostrar su amor, para que ellos puedan vivir una vida llena de esperanza. Capítulo 1, si recuerdan el propósito del Evangelio, era demostrar que Jesús era Dios. Y Juan empezaba con esa afirmación. Y dejo esto para el final, que es el primer capítulo, es porque tristemente hoy en día hay algunos grupos religiosos que han tomado este versículo y han tratado de decir lo contrario que Juan está tratando de decir. Y la razón por la que se ha creado esta falsa enseñanza es que cuando en el versículo 1 se dice que al comienzo era el verbo y el verbo era Dios, algunas personas han introducido allí un artículo, para tratar de separar quién es Jesucristo y quién es Dios.
Debo decirte, no soy un erudito del griego, no sé hablar griego, trato de estudiarlo y comprendo algunas herramientas del griego que me ayudan a comprender un poco más de la Biblia, pero tal artículo no existe. Esto ha sido la invención del hombre para crear división, una falsa enseñanza, para contrarrestar y mentir sobre quién es Jesucristo en realidad. Simplemente quiero aclarar, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús era el Verbo que desde un comienzo estaba con el Padre. Cuando el Señor en Génesis capítulo 1 dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla en plural porque Cristo estaba allí presente. La Trinidad estaba allí. Más adelante, y lo hemos leído en otro de los evangelios, cuando Jesucristo es bautizado, vemos una vez más la Trinidad allí descender el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre hablando y al Hijo allí. Tuvimos el privilegio, la humanidad, de que Dios se hiciese hombre para mostrarnos de que es posible vivir una vida justa y recta que a Él le agrade. No la desperdiciemos, pensando que Jesucristo no era quien Él decía. Por el contrario, aprovechémosla, porque Juan escribió este evangelio para decirnos, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es igual a Dios y no hay nadie como Él. Vamos a seguir descubriendo quién es Juan para ti, quién es Juan para mí y quién es este increíble Jesucristo del cual Juan tanto habla. Dios les bendiga.